100 años después, el Titanic sigue cargado de leyendas. El Titanic es un enigma que se quedará sin resolver, no hay ninguna catástrofe que genere tantas películas, documentales, libros y artículos. Titanic no deja de lanzar desafíos a quienes piensan que ya lo saben todo sobre la catástrofe. En el aniversario número 100 del mítico naufragio, la mayoría de las leyendas que rodean a la enigmática máquina de vapor todavía no han sido esclarecidas. De hecho, los rumores del Titanic empezaron a surgir mediante su construcción. Muy buenas noches tengan todos, mi nombre es Ajax Locuendo, y la noche de hoy, les traigo un nuevo video de misterio y terror, en la cual analizaremos algunas curiosidades o simplemente cosas demasiadamente sobrenaturales que tal vez nunca sean resueltas, así que sin nada más que decir, comenzamos. Suscríbete. Según la leyenda, poco antes de la construcción del barco, en la parte en donde la nave presentaba el segundo fondo, se oían permanentemente unos golpes. Existe la opinión popular que los trabajos se realizaban con tanta prisa, que en el cuerpo de la nave quedaron varios obreros atrapados. Con aquellos supuestos golpes habrían intentado atraer la atención de sus compañeros, para que los rescatasen. 16 años antes de la tragedia, en 1896, fue publicada Furility, una novela escrita por el autor estadounidense Morgan Robertson, en la que narra sobre un transatlántico llamado Titán, que se hundió en el océano Atlántico al chocar con un iceberg. El Titán coincide con el Titanic, no solo en la resonancia de su nombre, sino también en su peso, longitud y capacidad. Robertson también menciona que el Titán era un buque de lujo excesivo, que llevaba una cantidad insuficiente de botes salvavidas. Al igual que el Titanic, el apellido del capitán también coincidían: Smith. El RMS Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Pepesquet, y construido en el astillero John Brown y Company en Clydebank, Escocia, para la ilustre empresa naviera Cunard Line. Fue nombrado en honor de la antigua provincia hermana de Lusitania, y se incorporó a la flota de Cunard en agosto de 1907. Fue el buque de pasajeros más grande del mundo junto a su gemelo, el RMS Mauretania, hasta que la compañía rival White Star Line botó el RMS Olympic en 1910, y el RMS Titanic en 1911. El Lusitania fue construido como parte de la competición de Cunard con otras navieras extranjeras, principalmente alemanas, por obtener la supremacía en el comercio del transporte de pasajeros en la ruta del Atlántico. La empresa que tuviera los navíos más rápidos y lujosos tendría una ventaja comercial. El Lusitania y su gemelo, el Mauretania, proporcionaron un servicio regular entre las islas británicas y Norteamérica hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La junta directiva de Cunard decidió utilizar turbinas de vapor como método de propulsión para ambos barcos, lo que permitió que ambos ganaran la preciada Banda Azul, premio al navío más veloz en cruzar el Atlántico, en diferentes momentos de su carrera, así como para mantener el récord de velocidad durante 2 décadas. Además de ser los más rápidos, ambos buques contaban con unas instalaciones novedosas para su época, disponiendo un 50% más de espacio para cada pasajero, en contraste con sus rivales europeos, lo que les permitió ofrecer un lujo sin precedentes. Lusitania y su gemelo fueron diseñados para convertirse en cruceros auxiliares armados en tiempos de guerra. Sin embargo, debido a su alto consumo de combustible, se demostraron poco viables para esta tarea, siendo liberados de la misma poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Debido a estos acontecimientos, el Lusitania se reincorporó al servicio de línea en el Atlántico Norte, mientras que el Mauretania fue destinado como buque de reserva, hasta que la situación acrecía en la batalla de Gallipoli requirió de sus servicios, siendo utilizado como transporte de tropas y barco hospital. El 7 de mayo de 1915, en plena guerra submarina entre el Imperio Alemán y el Reino Unido, el Lusitania fue identificado y torpedeado por el U-Boot germano SMU-20, hundiéndose en tan solo 18 minutos. El buque desapareció a unos 18 kilómetros frente al cabo de Old of Kinsale, en Irlanda, llevándose consigo la vida de 1.198 personas de las 1.959 que viajaban a bordo. La tragedia conmocionó al mundo y puso a la opinión pública en contra de Alemania, contribuyendo a la entrada de los Estados Unidos, y convirtiéndose en triple aliados, símbolo icónico de reclutamiento y de por qué se estaba luchando. El Lusitania tuvo la mala suerte de caer víctima de los torpedos cuando la guerra estaba en sus compases iniciales y todavía no se habían perfeccionado técnicas para evadir submarinos.
Los dos bandos del conflicto discutieron sobre si el transatlántico era un legítimo objetivo militar, pues además de pasajeros portaba numerosa munición y otros suministros de guerra. Asimismo, se han hecho varios intentos por averiguar cómo se hundió exactamente, y la discusión sobre ello continúa actualmente. Fue un transatlántico británico diseñado por el ingeniero naval Leonard Pesquet, y construido en los astilleros de Swan Ontario y Gunn Richardson, para la compañía naviera Cunard Line, que operó entre 1907 y 1934 en la ruta del Atlántico entre Southampton y Nueva York. Votado el 20 de septiembre de 1906, superaba en tonelaje a su buque gemelo, el RMS Lusitania, convirtiéndose en el barco de pasajeros más grande del mundo hasta la botadura, en 1910, del RMS Olympic, el nuevo transatlántico de la naviera rival, White Star Line. También se hizo con el título del navío más rápido de su época hasta la llegada del SS Bremen en 1929. Rápidamente, el Mauretania se convirtió en uno de los barcos más queridos entre los pasajeros. Tras realizar la travesía más rápida en sentido este en su viaje inaugural, en diciembre de 1907, también logró capturar la banda azul, ganadora la travesía más rápida en sentido oeste, durante 1909. El Mauretania mantendría ambos récords durante 2 décadas. El barco fue bautizado en honor a la provincia romana del mismo nombre, ubicada en la costa noroeste de África, no por el país actual de Mauritania, que se localiza más al sur. Una nomenclatura similar se empleó para bautizar a Lusitania, su barco gemelo, bautizado en honor de la provincia romana de Lusitania, situada al norte del estrecho de Gibraltar, actualmente Portugal. El Mauretania permaneció en activo hasta 1934, cuando fue retirado del servicio de pasajeros y después de su cesado. El RMS Aquitania fue un transatlántico británico perteneciente a la famosa compañía naviera Cunard Line, que tuvo una dilatada carrera y sobrevivió a las 2 guerras mundiales. Concebido como buque gemelo del RMS Lusitania y el RMS Mauretania, fue construido por los astilleros navales de John Brown y Company, ubicados en Clydebank, Escocia. Su construcción comenzó en junio de 1911, y fue votado el 21 de abril de 1913, casi 3 años después. El 30 de mayo de 1914, realizó su viaje inaugural en la ruta entre Southampton, Cherburgo y Nueva York. Sus líneas recordaban levemente al RMS Olympic de la White Star Line, cuya eslora era ligeramente inferior. Cunard encomendó el diseño del nuevo buque al arquitecto y diseñador naval de la empresa, Leonard Pesquet, quien también había diseñado varios buques de la compañía, entre ellos, el Lusitania y el Mauretania. Para que tuviera un aspecto exterior similar al de sus gemelos, Pesquet diseñó el nuevo transatlántico con 4 chimeneas, así como también, para el ámbito de la velocidad, aplicó toques acristalados a la superestructura, inspirado en el diseño del Carmania de 1905. El Aquitania fue construido en los astilleros escoceses de John Brown y Company, donde se construyeron la mayoría de los barcos de Cunard. La construcción comenzó en junio de 1911, con la puesta de su quilla. En ese mismo mes, Pesquet realizó un viaje en el recién estrenado transatlántico de la White Star, el Olympic, con el fin de experimentar la sensación de un barco que casi alcanza las 50.000 toneladas. A raíz del naufragio del Titanic, el Aquitania fue uno de los primeros barcos en llevar suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, del mismo modo que sucedió en el caso de los nuevos transatlánticos alemanes Imperator y Vaterland. Según lo dispuesto por el almirantazgo, y de manera similar a lo que Cunard acordó con el gobierno para la construcción del Lusitania y del Mauretania, el Aquitania fue diseñado para ser convertido en un crucero mercante armado, y fue reforzado para montar armas para el servicio en ese papel en caso necesario. El Aquitania fue botado al mar el 21 de abril de 1913, después de ser bautizado por Alice Stanley, la condesa de Derby, y fue terminado durante los siguientes 13 meses. En mayo de 1914 realizó sus pruebas de mar. A pesar de las críticas sobre su diseño que recibió en los primeros años de su carrera, como el excesivo número de respiraderos en la cubierta de botes y la notable cercanía entre la primera chimenea y el techo del puente de mando, el Aquitania fue considerado uno de los barcos más atractivos de su época, siendo apodado como el barco hermoso. Este es un barco personalizado que se originó en 1911, llamado Neurotania.
Se supone que esta nave es una hermana mutante de la clase Lusitania en 1913, pero la Cunard pensó que 2 naves hermanas eran suficientes, y también están construyendo Aquitania. El barco tenía 29 años de servicio de transatlántico, transporte de tropas, hospital y servicio de comerciante. Lamentablemente, el 2 de enero de 1942, la Neurotania se hundió gracias a las bombas colocadas por el espía nazi alemán, lo que provocó la muerte de más de 1800 almas cerca de la costa de Terranova.